25 horas faltan, ¿no? Para que empiece la nueva cuarentena. Y con Maru decíamos, hay una verdad que es arranca, ¿no? Esta especie de nueva fase 1. Y hay una consecuencia que es, para todos pareciera, que es, estamos todos enojados, un poco enojados con esto que nos toca de distintos lugares y por distintos motivos. Exactamente. Un poco no, yo te diría que estamos bastante enojados, ¿no? Me parece que estamos como entre enojados, cansados, un poco hartos. No sé qué te pasa a vos, pero a mí me pasa que a veces voy de la resignación a la bronca y el... ¿Sabes qué? Me da un poco lo mismo. No puedo salir, no salgo. Y esto que hablábamos la semana pasada de la falta de un horizonte concreto. Hoy temprano charlaba con alguien y decíamos, ¿por qué nunca hay un plan? ¿Por qué al gobierno le cuesta tanto decirnos hacia dónde vamos? Porque uno puede tener plan A y plan B. O sea, el gobierno podría decirnos, bueno, si no logramos controlar las camas, vamos hacia acá. Si no logramos controlar la pandemia, la curva que sí, este es nuestro plan, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que te vamos a pedir. Si nos va bien y logramos controlarlo, vamos a salir de esta manera. Esto es lo que vas a ir pudiendo hacer con el paso del tiempo. Pero pareciera como que estamos todo el día o todo el tiempo en una suerte de instantánea, ¿no? Como viviendo lo urgente, y eso genera entre enojo, frustración y una ansiedad enorme. Espantosa, y además es social, hay un montón de variantes en esto y a veces se enoja como lo no dicho, ¿no? Todo el enorme universo de situaciones no dichas o dichas poco, como las consecuencias económicas en historias de vida reales, en gente que no está teniendo ese plan que vos le pedís, ese plan que vos decís, en lo sanitario a veces parece que está un poquito más. Aunque ahora ya ni siquiera te da esa sensación porque te venían diciendo una cosa y al final te dicen otra. Pero a veces se enoja todo el enorme universo de injusticias. Uno se puede enojar con el gobierno, también te puede enojar con la realidad. También nos podemos enojar con todo lo que no va a suceder este año en nuestras vidas. Hay un montón, digamos, individual y socialmente. Todos tenemos una historia para contar de lo que esta cuarentena nos quitó. Pero lo que enoja mucho, muchas veces de la política, es la política que te tiene que conducir. Te tiene que llevar a algún lugar, a algún destino, y que vos sepas que es por ahí. Lo que digo es que yo no tengo la posibilidad de decidir qué hacer. Eso lo puede decidir el gobierno, que dice la cuarentena, por ejemplo, se vuelve más estricta a partir del miércoles. Aunque quisiera, digo, y eso que nosotras tenemos una oportunidad acá, porque tenemos esa cámara, podemos hablar y podemos llegar a la casa de todos los que nos están mirando ahora, pero todos los que hoy... El comerciante que tuvo que bajar la persiana no puede elegir. Esta semana pasó algo que muchos decían, yo cuando tengo abierto mi negocio, aunque vendo el 20% de lo que vendía antes de la cuarentena, por lo menos tengo la sensación de que estoy laburando, de que estoy en mi local, de que algo va a pasar. El gobierno dice necesitamos cuarentena estricta y es el último esfuerzo. Y me parece que ahí hay un problema que es, ¿la gente le creemos al gobierno cuando dice que este es el último esfuerzo? Cuando supuestamente eran 3 meses para prepararnos para esto que iba a pasar. Lo que hablábamos, Lu, antes en la reunión de producción, si miramos las estimaciones de aquel momento, las estimaciones de mediados de abril, antes te diría, primeras semanas de abril, cuando 250.000 casos era un escenario, bueno, era un escenario con el que, de contagiados estoy hablando, ¿no? Con el que podíamos lidiar. Con el que el gobierno, o sea, si eso pasa... Estamos listos, pero podemos no hacerlo. No era cierto. Bueno, evidentemente no. Más o menos estamos en alerta máxima. O nos faltan datos. O en realidad hay muchos más contagiados de los que en realidad conocemos porque faltan testeos y toda esta discusión que hablamos, ¿no? Y tenemos 3 historias, ¿no? Porque lo que decíamos nosotras es, estamos todos enojados por distintas razones, además de la frustración y otros sentimientos que se ponen en marcha en la cuarentena. Pero tenés infectólogos enojados porque la gente sienten que no los entiende hasta qué punto es importante que nos cuidemos. Tenés los runners que se convirtieron como en los rebeldes de la cuarentena y tenés también los comerciantes y un enorme, ahí podremos nombrar un montón de gente que de distinto punto de vista se está enojando. Los tenemos a los 3 de ellos, una representación chiquita. Les vamos a preguntar. Ahí lo vemos, mirá. Ahí está, solo eso. Por ejemplo, Luis Cámara, infectólogo, él se enojó mucho con los runners también, se enoja cuando la gente no cumple. ¿Cómo le va, Cámara? Buenas noches. ¿Qué lo enoja? Sí, primer corrección, soy médico clínico, no infectólogo. Ah, es verdad, perdón. No, yo me enojé porque no cumplieron con ninguna de las normas que durante 3 meses todos mis amigos de infectología le dijeron que lo hagan y generaron una estética muy incómoda de ver, que fue un impacto negativo. Fue un impacto negativo, eso no cabe ninguna duda. Si la gente que hizo, por ejemplo, los maratonistas, que se asesoraron muy bien, corrieron perfectamente, con todos los resguardos que tenían que hacer, en forma alejada, y no hubo ningún problema.
pero ese día y al día siguiente también se generó una situación de mucha de gente que se juntaba a hablar, que conversaba entre ellos, que estaban jadeando. En ese momento se liberan mucha cantidad de saliva. Fue una situación potencialmente peligrosa. Yo creo que, cada vez que me preguntaron eso, yo creo que no generó más infección, lo he dicho siempre oportunamente, así que lo sigo sosteniendo, pero la imagen de que otra vez estaban medio compartiendo un montón de cosas no es bueno, porque había que estar alejado la mayor cantidad de tiempo. Después se pudo ordenar, yo no dije más nada. Una vez que se ordenó, me callé la boca, no dije más nada. Y además en ningún momento elaboré la idea de que correr de esa manera pudiese haber habido más contagio, porque había un poquito de brisa, eso es un factor que podía eliminar. Pero la imagen del desorden que significó eso, sí, eso me molestó. Perdónenme, no me molestó que corran, trate de entender. Yo doy clase y les puedo mostrar en la penúltima diapositiva, digo que hacer ejercicio es la cosa que mejor previenen para que uno tenga la vida más larga y más saludable posible. Les puedo mostrar toda mi diapositiva, porque el trabajo científico lo han demostrado. Pero en este momento, como se hizo, no fue peligroso, te diga, desde el punto de vista infeccioso, vuelvo a repetir. Sí, pero la imagen que dieron de cierto desorden, sí, realmente lastima. Ahí al lado suyo en la pantalla está Santiago García, que es el emblema casi de los runners. Santi, buenas noches. No te voy a preguntar qué te pasa cuando lo escuchás a los infectólogos, a los médicos, en este caso como Luis, para que no generemos una suerte de debate. Mi pregunta concreta es, ¿qué te enoja más? ¿Te enoja más la opinión de los infectólogos o la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de limitar la posibilidad de que puedan salir a correr en la ciudad de Buenos Aires, aun cuando no hay prueba científica de que genere esta situación más contagios o la posibilidad de contagios? Yo creo que el planeta Tierra fue en una sola dirección, y es que la actividad física al aire libre no es un factor de riesgo para los contagios. Argentina va en una dirección contraria por un motivo exclusivamente político. Y el primer día hubo 25 minutos de caos, yo estuve ahí desde las 19:30 hasta las 21:30, y a partir de ahí se construyó un enemigo al que se le inventó una clase social, porque cualquiera sabe que la actividad física al aire libre le pertenece a todas las clases sociales. Pero bueno, se quiso forzar la idea de que éramos un grupo muy pequeño, que ese grupo pequeño estaba conformado mayormente por corredores, cosa que no es cierto, y eso se ve porque ninguno fue después a ver qué pasaba el resto de los días. Y hoy yo todos los días subo videos, Santiago, subo fotos donde se muestra que el número ya se ha ordenado, que no volvió a haber ningún tipo de problema, y que incluso el ministro de Salud de la República Argentina dice que no es un lugar de riesgo. Lo mismo que dice todo el planeta Tierra. Entonces no hay mucha vuelta para darle. Han dicho que no es el lugar de peligro. Lo han dicho y nos han encerrado a los que hacemos actividad física al aire libre por motivos políticos. Y quiero que quede claro algo. Esto es el reino al revés. Es una novela de Orwell. La vida sana es peligrosa. Que me parece un mensaje espantoso. Sí, el tema es los vecinos de la provincia de Buenos Aires que no pueden salir a correr. Supongo que ahí también hay mucho enojo de los que ni siquiera lo tuvieron permitido nunca. Estamos también con Santiago Olivera, porque cerró, dueño del bar Bat Toro, que está en Plaza Serrano, que también fue una de las historias de los enojos y de las víctimas, ¿no?, de la pandemia. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué te enoja cuando te dicen que cada vez se pone más estricta la cuarentena? ¿O no te enoja? A ver, lo que más me enoja es no poder direccionar el enojo hacia alguien en particular. O sea, cuando se nos dio la situación de tener que cerrar el local, después de aguantar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 100 días cerrados, sin facturar, evidentemente es muy difícil mantener un local de lo que sea. Fue una mezcla de enojo, de impotencia, porque ¿con quién me enojo? ¿Con el gobierno por decretar una medida sanitaria? La verdad siento que no me puedo terminar de enojar. Me enojo con el que tomó una sopa de murciélago, que empezó todo esto, por decirlo, o sea, no lo conozco. Entonces, la sensación de enojo se transforma en impotencia. La impotencia se transforma en insomnio, el insomnio se transforma, bueno, cada uno lo puede tramitar, algunos quieren salir a correr, y es entendible, ahí estaba escuchando lo que decía Santiago,
uno no se puede enojar con la gente que necesita tramitar esta sensación si tiene que salir a correr. Y habrá que buscar un punto intermedio. No sé, la verdad, es enojo sin tener el objeto a quien direccionarlo. Es impotencia más que enojo. Además de la impotencia, ¿crees que desde el Estado, los estados, el que sea, te están cuidando como necesitas en esta situación? A ver, a mí lo dije la vez pasada en una nota que nos hicieron, a mí me hubiese gustado que esta situación de cómo se rodearon los gobiernos de especialistas desde el primer momento, adelantándose, no sé si demasiado o no, eso lo verá cuando corre el tiempo, me hubiese gustado que sea la misma situación con un grupo dedicado a establecer políticas económicas de ayuda, porque hasta ahora hay un montón de locales, miles de locales que están cerrando, pero en unos meses más, cuando levanten la cuarentena y nos permitan abrir a los locales, yo tengo otros locales también, que estamos ahí en la espera de ver qué pasa, si no hay una política clara de asistencia del Estado de Nación y de ciudad, va a volver a haber una oleada de locales cerrados que me preocupa, ¿eh? Te diría que no soy muy optimista de acá a unos meses con la situación. Gracias a los tres, Luis Cámara, Santiago García, Santiago Olivera.